Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta nuestra primera clase rumbo al ENAM 2024. Hemos decidido iniciar con los temas de traumatología y ortopedia. Vamos a iniciar por una serie de temas que van desde las más comunes hasta las más importantes dentro de la literatura como tal. Vamos a abordar temas del CTO, de la MIR México, de las guías de práctica clínica actualizadas, algunos libros como Schwartz, algunos artículos de investigación, también información por parte de la Federación Mexicana de Traumatología, de la FEMECOT. Así que yo soy Doc Arthur, su mentor en medicina, y sean todos bienvenidos. Vamos a arrancar de lleno con la introducción en cuanto a traumatología y ortopedia. Vamos a aterrizar sobre temas de la fisiopatología del hueso, de la fisiología del hueso, de la profundidad de las fracturas. Vamos a hablar de los abordajes diagnósticos, de las terapéuticas existentes en la traumatología. Traumatología pareciera que todo es lo mismo, sin embargo, de acuerdo, por ejemplo, en trauma, de acuerdo a los mecanismos de impacto, es que cambia el tratamiento. Algunas patologías, si son autoinmunes, si son adquiridas, cambian el diagnóstico, los gabinetes, la terapéutica, y todo eso vamos a arraigarla hacia esta primera clase. El concepto de traumatología, como ya se entiende, trauma, herida, lo hemos tratado, estudio de la herida, lesiones ocurridas por una acción violenta externa sobre el cuerpo. Entonces la traumatología va a estudiar todo aquello que influye en el cuerpo, que repercuta de cierta manera en músculos, ligamentos y principalmente hueso, mientras que ortopedia viene de ortos recto para los niños. Es una forma y función de las extremidades, columna vertebral y estructuras relacionadas. Es decir, la ortopedia va a estudiar el funcionamiento, ¿sí?, y la correcta estabilidad que va a tener todo el sistema muscular. Los campos de acción de la traumatología y ortopedia, yo para fines didácticos prefiero ordenarlas tales de interno a externo. Tenemos los huesos. En los huesos nos vamos a encargar en cuanto al metabolismo del hueso, las patologías del hueso, los traumatismos del hueso, y lo más común de los huesos es estudiar las fracturas, porque ojo, hay fracturas que son adquiridas y hay fracturas que son patológicas. Articulaciones y ligamentos, lo más común es estudiar esguinces, luxaciones, músculos y tendones, como por ejemplo en deportes. Aquí podemos ver a Triple H con un desgarre pectoral. Tenemos tendinitis, desgarros musculares, contusiones musculares o contusiones que se derivan en la piel, hematomas, y también tenemos lesiones que estudian la piel, que son algunas heridas, ¿no? Vamos a entrar en la primera fase del estudio, que va a ser el tema abordado a las fracturas. Lo esencial que tienen que saber es que las fracturas, como concepto general, nos referimos a la interrupción de la continuidad de una placa fiscaria, ósea y o cartilaginosa, y esta puede comprometer tejido blando circundante, ya sea que se involucren vasos sanguíneos o en algunas ocasiones estructuras nerviosas. Como una manera más didáctica de estudiarlo, vamos a ver a las fracturas como un traumatismo directo, un traumatismo indirecto y las fracturas patológicas. Dentro del traumatismo directo tenemos fuerza que se aplica a mayor intensidad a la de un hueso sano que pudiese soportar. El traumatismo indirecto, fuerza aplicada al hueso sano de mayor intensidad que va a ocasionar energía y que a su vez se va a transmitir a varias articulaciones. Habitualmente el traumatismo indirecto tenemos que se encarga de, es decir, el traumatismo tiene un punto de origen y de manera distal los huesos van a tener algunas repercusiones, ya sea que se fracturen, ya sea que se fisuren, ¿de acuerdo? El directo es el porrazo, se mete a un lado y ahí se queda el mecanismo de acción, mientras que en el indirecto no, puede involucrar uno o más articulaciones o uno o más huesos, pero
el punto de origen tiene sus repercusiones. Fracturas patológicas, alteraciones metabólicas que pueden incluir causas primarias y las causas secundarias a las que pueden afectar el hueso. Realmente la fractura va a tener una dirección clínica. La brújula de la fractura es algo que no se tiene que olvidar. De primera instancia, todo lo que es traumatología va a tener dolor. Traumatología y ortopedia es el dolor. ¿Sale? El manejo de dolor en esa área es muy importante, y también no solamente de la parte clínica, sino sobre todo de la parte terapéutica, porque vamos a ver más adelante es que algunos medicamentos, algunos AINES, por ejemplo, que se encargan de inhibir el dolor, al tener repercusión a nivel celular en la inflamación o fiebre, o sea, en la termorregulación, afectan la recuperación del hueso como tal. Impotencia funcional va a ser el segundo eje o el segundo punto de la brújula, es decir, que la articulación va a limitarse con respecto a su funcionamiento de oportunidad. Va a haber algún callo, va a haber alguna protuberancia o algo anormal dentro de esa estructura que no le va a permitir desenvolverse, y una tumefacción, es decir, va a haber dolor, una impotencia funcional, un cambio estructural, y además vamos a encontrar una anomalía del hueso, una tumefacción. La tumefacción, ¿a qué se puede referir? Algo que ya tiene una consistencia. Diagnóstico en las fracturas, sí o sí pedir radiografías, de preferencia anteroposterior y lateral. Conforme ustedes se van metiendo a la experiencia de la traumatología, en algunas fracturas se suelen pedir omistas con la mano para poder tener un panorama más amplio en cuanto a la lesión que se está ocasionando en el hueso. Maneras de clasificar las fracturas puede ser dependiendo desde el estado de la piel, según el trazo, de acuerdo a la edad. En los niños igual tienen una fractura especial y de acuerdo a su localización. Las fracturas con respecto a la relación con el estado de la piel tenemos dos, la cerrada y la abierta. Obviamente la cerrada es que la piel se mantiene intacta, el traumatismo no generó lesión, mientras que la abierta pues sufre lesión a nivel dermatológico, a nivel de todas las capas de la piel, de ligamentos, músculos y parte del hueso, ¿no? Según el trazo de la fractura, lo más común es encontrar el trazo transversal, sale que es el trazo de una fractura que se ve de manera perpendicular al eje longitudinal del hueso. La fractura longitudinal, su trazo va a seguir el mismo eje longitudinal del hueso. La fractura oblicua va a seguir un ángulo aproximadamente entre 30 a 40 grados, sale con relación al eje longitudinal del hueso. Hay un tipo de fractura que es el ala de mariposa, que esta se suele presentar cuando hay dos trazos de fracturas oblicuas, van a recorrerse entre sí, van a formar ángulos entre sí, van a delimitar un tercer fragmento en forma triangular. A eso se le conoce como el ala de mariposa. Tenemos la multifragmentada, que obviamente es cuando existen varios trazos de fractura. Tenemos las cominutas, cuando existen múltiples trazos de fractura, generando una formación de números, ya sea de fragmentos óseos, y de cierta manera son fragmentos que tanto no se pueden juntar porque son demasiadas, no se pueden reducir y no se pueden estabilizar de una manera conservadora. Y tenemos también un tipo de clasificación que es la más común en pacientes pediátricos, la del tallo en verde, que es donde se encuentra el hueso de manera incurvada debido al impacto del traumatismo. Se observa en su parte convexa un trazo de fractura, el cual no llega a abarcar totalmente el espesor del tejido óseo. Otro tipo de fractura que también podemos encontrar en pacientes pediátricos es la fractura de torus o en rodete. Este tipo de fractura generalmente es a consecuencia de un mecanismo de aplastamiento.
que a su vez, debido a la fuerza que se concentra en el hueso, suele hacer una compresión a lo largo del hueso, ocasionando un impacto en el hueso metafisiario. Esto a su vez va a hacer que el hueso, en la parte donde se traumatizó, empiece a haber un abombamiento en el área cortical. También vamos a hablar acerca de la localización anatómica del hueso. Pueden existir fracturas epifisiarias o en la zona articular. La fractura metafisiaria, habitualmente esta es común en pacientes adultos mayores. Y la fractura diafisiaria, que esta suele incluir la zona de la fisis, es decir, el cartílago de crecimiento, en caso de que lo vamos a tratar con un paciente pediátrico. Ahora vamos a hablar acerca de las fases de la consolidación de las fracturas. Vamos a ser muy puntuales en esta área. Vamos a encontrar que son 4 fases. La fase 1, que es la de impacto y formación de hematoma. Fase 2, formación del callo de fractura. Fase 3, osificación del callo de la fractura. Y la fase 4, que es la remodelación de la fractura. En la fase 1, vamos a encontrar el impacto y formación del hematoma. El foco de la fractura se protege con la formación del hematoma. Esto va a ocasionar que se activa la cascada molecular para iniciar el proceso inflamatorio y por ende se activa el proceso del dolor. El objetivo principal del impacto y la formación del hematoma es que el hueso se contenga. La estructura roja, la estructura esponjosa y aquellos vasos que se rompieron no hagan que la fractura pase a más. El objetivo de la formación del hematoma: van a actuar interleucinas, factor de crecimiento activados de plaqueta y toda esta cascada molecular. Recordemos que son las mediadoras de la inflamación y mediadoras del dolor. Porque es muy importante saber administrar AINES para que los AINES no inhiban la cascada del dolor, ¿sí? Propiamente para que no puedan entorpecer el proceso de consolidación de las fracturas. Tenemos la segunda fase, que es la formación del callo de fractura. El traumatismo va a ocasionar tensión de oxígeno en ambos bordes del hueso. Esto va a ocasionar que en su zona periférica se va a formar un callo duro que va a contener colágeno tipo 1, osteoblastos, mientras que en la zona central, que es donde se va a ver una combinación de los callos que van a existir, se va a formar un armazón de tipo cartilaginoso para que se vaya ocasionando el callo blando. El objetivo es estabilizar los bordes externos, ¿sí? Para que la fractura no sea vulnerable. La osificación del callo de la fractura no es más que un proceso que se va a iniciar como a las 14 días hasta 21 días de la fractura. Esta va a hacer que los condrocitos dejen de proliferar, ocasionando que el cartílago del callo sea sustituido por hueso. Es decir, que es la fase en la que la fractura, de ser un tejido blando que solamente protege, ahora va a ser un tejido que no solamente va a proteger, sino que ya le va a dar una estabilidad de manera completa al hueso. Tenemos la última fase, que es la fase de remodelación. En este, el proceso de transición de callo blando a callo duro, el hueso va a madurar como tal, ocasionando que la protuberancia que se había ocasionado antes en la osificación del callo disminuya. Sin embargo, va a existir la zona del hueso fibrilar, que es la que nos indica dónde estuvo una fractura. La fractura se va a regir por la ley de Wolff. Recuerden que en traumatología esta ley va a postular que el tejido óseo en un organismo sano tiene la capacidad de juntarse en respuesta a las cargas mecánicas a las cuales se va a someter la estructura como tal. Ahora bien, vamos a platicar acerca de los factores que se encargan de dificultar el proceso de consolidación. El primer recuerdo, vamos a observar los factores endocrinológicos. Tenemos a la diabetes, al déficit de la hormona de crecimiento y al tratamiento con corticoides, como podemos observar en algunas enfermedades autoinmunes. El proceso de la diabetes
hay que recordar que se encarga de hacer mucho estrés oxidativo en el metabolismo óseo, por lo cual hace que el hueso pues tenga incluso dificultades para llevar a cabo la recaptación de todos sus nutrientes, calcio, magnesio, entre otros. Entonces eso va a hacer y va a propiciar que la diabetes sea el principal enfermedad metabólica que altere un proceso de consolidación. Tenemos la malnutrición, los déficits de vitamina A y los déficits de vitamina D. De los factores óseos tenemos la perturbación del hematoma de la fractura, es decir, que existe una alteración, ya sea que se modifique, que se pince de más, todo esto también incluye. Tenemos el tratamiento de la indometacina y evidentemente los corticoides. Es muy importante porque especialmente estos dos tipos de medicamentos, bueno, más bien el grupo de los corticoides y dentro de los AINES la indometacina, son líneas terapéuticas que si bien se usan para el dolor y para la inflamación, estos se encargan de inhibir potencialmente la fibronectina, la osteopontina, la osteocalcina, que a su vez son proteínas que se encargan de la regulación de los osteoblastos en el inicio del callo de la fractura. También se encargan de inhibir principalmente la indometacina, por excelencia ciertos factores de crecimiento como es la interleucina 1 y la interleucina 6, que son interleucinas que se usan, bueno, más bien que se encargan de desencadenar el dolor, la fiebre y la inflamación por excelencia. Entonces la indometacina son de los AINES que se tienen que usar con muchísima precaución, y no es que incluso se tienen que evitar a toda costa. No nos jueguen en contra de la fractura. Tenemos los factores físicos que alteran el foco de la fractura, la radioterapia, la hipoxia local, la reducción de la vascularización local, que se aplica mucho más mediante las vendajes, los yesos, el tratamiento con citostáticos, que son medicamentos que se encargan de inhibir la señalización celular. Acuérdense que los citostáticos están en algunos ciertos tratamientos contra el cáncer, entonces se encargan de bloquear por completo la señalización celular y pues por ende no va a llegar la cascada de la inflamación. Tenemos la infección, que eso más adelante lo vamos a entrar, la denervación del hueso y pues obviamente una edad avanzada, incluso en algunos casos en pacientitas con menopausia también lo pueden presentar. Vamos ya entrando a la recta final de la clase. Tenemos los principios generales del tratamiento de fracturas. El objetivo del tratamiento de las fracturas es conseguir la máxima recuperación funcional del segmento involucrado mediante el establecimiento de las condiciones que facilitan los procesos biológicos. En el tratamiento inicial tenemos como mnemotecnia el RICE, de arrocito. R de rest. El descanso es muy primordial, no solamente en el metabolismo neurológico, sino que también en el metabolismo óseo. Tenemos la I de ICE, disminuye el proceso inflamatorio, proporciona analgesia y también disminuye la hemorragia por el proceso de vasoconstricción que existe al contacto de algo frío con los vasos sanguíneos. Compresión disminuye la irrigación en el área lesionada. Obviamente esto es igual a aplicar una compresión muy leve y sutil, porque si no ya vimos que los factores que alteran la consolidación puede repercutir. Elevación mejora el retorno venoso con la finalidad de reducir la inflamación. El manejo terapéutico es súper importante. Tenemos el tratamiento conservador. El tratamiento conservador habitualmente es un tipo de tratamiento en el cual el hueso fracturado no hace invasión a ciertas estructuras aledañas, ¿de acuerdo? Y que van de la abstención hasta elementos agregados para su máximo beneficio. Tenemos el anclaje o sindactilización, como en las fracturas de los dedos de la mano, las férulas, los vendajes enyesados circulares, la tracción cutánea, la tracción esquelética. Tenemos el tratamiento quirúrgico,
que es un tipo de tratamiento que se encarga en la rehabilitación del hueso fracturado para estabilizarlo con mínimas secuelas posibles a través de una reducción anatómica y la movilización precoz de las articulaciones adyacentes. Puede ser mediante fijación interna, una osteosíntesis o una fijación externa. Tenemos las fracturas más frecuentes, esto ya es por cuestión de un análisis más profundo de los tipos de fracturas. En pediátricos el más frecuente es la fractura de húmero, la supracondilia, de ahí le sigue el radio cúbito y de la mano. Esto porque pues los pediátricos están aprendiendo pues, a caminar, pues todavía el equilibrio está en desarrollo. Lógicamente dentro de su mecanismo de supervivencia, lo primero que suelen poner son las manitas. Tenemos que los adultos, las fracturas más frecuentes es la de tibia, peroné, de ahí le sigue mano, radio y cúbito. En el adulto mayor tenemos el radio distal, cadera y cuerpo vertebral 1. Para adentrarnos, si el paciente no logra seguir las indicaciones de maneras adecuadas, existen factores que alteran la consolidación, ¿vale? Sin complicaciones como en cualquier enfermedad. La más común es la complicación del síndrome compartimental. Su etiología se debe a un aumento de la presión tisular en el interior de un compartimento óseo-facial que obstruye la circulación muscular. En cristiano quiere decir que debido a una mala recuperación de la estructura fracturada, suele existir un aumento de la presión tisular, ¿sí? Y esto va a hacer que en el compartimento del hueso se expanda y obviamente eso va a lastimar tanto músculos como ligamentos y eso es prácticamente una urgencia, la urgencia en trauma más importante. La fractura más frecuente que proporciona estas complicaciones es la de tibia antebrazo y en niños es la supracondilia. La clínica es dolor desproporcionado y edema en el área fracturada. El tratamiento es retirar el vendaje, elevar la estructura que está comprometida y una fasciotomía de urgencia. Es la única manera de liberar la presión y de una vez si la fractura tiene problemas de consolidación, que es lo más común en este tipo de complicaciones, se sugiere una osteosíntesis. Secuelas, necrosis con sobreinfección e incluso se suele presentar las contracturas isquémicas de Volkmann, que esto es la retracción de las fibras musculares de la estructura, haciendo que la mano se vuelva rígida. Tenemos la necrosis sistémica o vascular. Esta se debe a una interrupción de la vascularización de alguno de los fragmentos fructuarios y a consecuencia suele necrosar la estructura anatómica. Esto por lo general genera, valga la redundancia, dolor pulsátil y crónico y radiológicamente aumenta de densidad y fragmentación. Habitualmente este tipo de fracturas o este tipo de complicaciones, se dan en pacientes que no suelen regresar a la consulta para su monitoreo de cada 2 o 3 semanas para ver cómo se está consolidando la recuperación de la fractura, hablando tanto de manera conservadora como de manera quirúrgica. El tratamiento habitualmente es quirúrgico y eso se debe a valorar de acuerdo a la estructura anatómica que se vea comprometida. El síndrome del dolor regional complejo o el síndrome de Sudeck, la etiología es una hiperactividad del sistema nervioso simpático en respuesta a una lesión tisular, inmovilización prolongada. Es decir, que el hueso va a presentar un tipo de dolor que además se vuelve edematizante y existe un cambio tanto de coloración como de rigidez de la estructura comprometida. En la radiografía vamos a observar una osteoporosis moteada que se genera a raíz de la articulación que se queda estática, que se queda inmóvil por un tiempo más allá de. El tratamiento es fisioterapia más fármacos de rehabilitación, fármaco, anestesia y calcitonina. Esto ya se deja de manera a especialidad, que ellos hagan como que una valoración del caso y saber cuál es el mejor tratamiento. También se menciona que este tipo de complicación lo presentan algunos tipos de pacientitos
que no necesariamente requieren de fractura, sin embargo, sí presentan el signo radiológico. ¿Esto a qué se debe? A una falta de movilización de las articulaciones, se suelen generar una artrosis temprana. El síndrome de embolia grasa es la complicación más importante e incluso es la complicación más peligrosa de todas las complicaciones. Es la presencia de émbolos de grasa en la microcirculación pulmonar periférica que va haciendo una intravasacción en el árbol pulmonar. Las fracturas de hueso largos, los enclavados intramurales son los más comunes en embolia grasa. Es decir, que la grasa sale de la médula ósea y se filtra al torrente sanguíneo. Esto a su vez va haciendo una inflamación severa que principalmente se distribuye en los pulmones. El cuadro clínico es un intervalo lúcido, petequias en tórax superior, conjuntiva, hipoxemia, deterioro mental e insuficiencia respiratoria progresiva. El signo radiológico que vamos a observar es la tormenta de nieve. El tratamiento es puramente en el área de urgencias y estabilización en el área de traumatología. Oxigenoterapia, glucocorticoides a dosis altas. Se recomienda que sea la prednisolona 30 miligramos por kilogramo en 2 dosis separadas, por 4 horas. Y estabilización precoz de la fractura. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí. No olviden dejar una reacción, coméntenme en la cajita qué dudas tienen, qué preguntas necesitan aterrizar. También les pido que se suscriban, que los compartan con sus colegas para que esto pueda crecer y yo le meta todas las ganas y todos los kilos del mundo para poder seguir con este proyecto. Yo soy Doc Arthur, mentor en medicina, y nos vemos en el siguiente capítulo.